vayamos así, yo lo tengo abajo y a mi derecha, Jerry, que cada uno nos presentemos, porque no todos nos conocemos con todos. Yo estoy conociendo ahora en vivo, digamos así, de acá, yo conocí a Rodolfo, a Jorge y a Ricardo. Perfecto. Pero a Néstor y a Esteban también, que lo conocí este año en Costa Rica, pero no nos conocemos todos. Perfecto. Sería interesante que cada uno haga una síntesis de lo que es, dónde está desarrollando su trabajo y después comenzamos a charlar el tema, si les parece. ¿Sí? Jerry, te escuchamos. Y anúlenlo. Sí. Perfecto, perfecto. Muy bueno. Nuevamente saludo con todos. Mi nombre es Jerry Molleda Valdeiglesias. Soy de Perú, tengo el grado de licenciado en educación física, tengo 2 especialidades en halterofilia y gimnasia. He terminado la maestría en evaluación y acreditación de la calidad educativa en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente yo me vengo desempeñando como analista deportivo en el Instituto Peruano del Deporte, trabajando básicamente con el deporte en edad escolar, programas deportivos que conllevan a la masificación de diferentes disciplinas deportivas desde una óptica en primera instancia de base, ¿no? Y luego poder ver el traslado a los chicos que tengan talento a diferentes instancias, ¿no? Pero básicamente eso es lo que yo me estoy desempeñando ahora. Anteriormente yo he sido profesor en diferentes instituciones educativas, en clubes deportivos básicamente orientados más a la gimnasia, que es el área en donde yo me he desempeñado durante más tiempo, ¿verdad? Bien, puede continuar, que la tengo arriba de Jerry, a Roxana de Paraguay. Sí, bueno, buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Soy Rosana Blaires de Asunción, Paraguay, licenciada en Ciencias de la Educación, profesora de Educación Física. Ya de la parte pública estoy jubilada, pero continúo trabajando en las escuelas privadas, específicamente en el Colegio Goethe, un colegio alemán, y a través de esta institución fue que conocí a Rodolfo, que también trabajan en colegios alemanes, ¿verdad? Y bueno, estoy trabajando con niños y jóvenes en las clases de educación física y con más énfasis en el atletismo. Soy entrenadora de atletismo por la Universidad de Leipzig y también entrenadora de natación. Estaríamos ¿Qué quieren preguntar? A Elian. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Muy bueno estar con todos aquí. Yo soy Eliane Cunha Gonçalves de Brasil. Yo tengo doctorado y magíster en Ciencia de la Motricidad Humana, la especialización en Educación Física y la Sociedad, Entrenamiento Deportivo y Políticas Públicas de la Salud. Yo soy profesora de la Facultad Multivix y en algunos otros posgrados. Yo soy personal trainer también aquí en Brasil. Yo soy delegada de la FIEP y Espíritu Santo en Brasil también, y la representante de la mujer FIEP de la América del Sur. Y también yo con adultos mayores y la composición corporal, donde yo tengo libros específicos de la área. Buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias, Elian. Seguimos con Rodolfo Buenaventura. Hola, yo soy Rodolfo, vivo en Buenos Aires. Soy profesor nacional de Educación Física, licenciado en Educación Física. Tengo otras licenciaturas en Administración de la Educación Superior. Soy entrenador deportivo de balonmano, entrenador nacional. Magíster en Educación, título que obtuve en la institución que hoy nos nuclea, la Universidad Católica de Salta, y doctorando en Educación Física, en Ciencias de la Motricidad. Perfecto, Rodolfo, gracias. A tu derecha, mirándome la pantalla a mí, está el profe Ricardo Vargas, que es mi permanente colaborador en la escuela. Así que, Ricardo, presentate, por favor. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Mi nombre es Ricardo Vargas, soy secretario técnico en la Escuela de Educación Física de la Universidad Católica de Salta. Tengo una especialidad en Medicina Deportiva en la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata. Tengo una maestría en Doctrina y Políticas Sociales y tengo una maestría en Deportes en la Universidad Nacional de La Plata.
Y mis cátedras son actividad física y biomecánica aplicada en cuarto año y prácticas docentes en escuelas primarias y en escuelas rurales. Así que mi especialidad es esa, ¿no? Trabajar en el ámbito escolar primario únicamente. Después vamos a charlar por qué trabajo únicamente en el ámbito primario. Buenas tardes, bienvenidos y muchas gracias. Bueno, seguiría, está bajo tuyo, no sé si lo estás aplastando al botija de Jorge Botejara, ahí sí que se presente el amigo. Hola, buenas tardes a todos. Un verdadero placer, muchas gracias Carlos en avance y a todo tu equipo que ha organizado esto. Bueno, soy profe de educación física, licenciado también. He completado 2 especializaciones, una en preparación física, la primera que hice ya por los lejanos años 2000, y hace unos años atrás, en un proyecto conjunto de la universidad y del INES de Cataluña, un posgrado de especialización en educación física y deporte escolar. Estoy en deuda, como todos los estudiantes, tengo que entregar mi tesis de maestría hecha en alto rendimiento deportivo en deportes de equipo. Y bueno, me desempeño, también soy entrenador de handball, egresado de la Academia en Uruguay y también de la Real Federación Española de Balonmano. Y actualmente me desempeño en la licenciatura en el Instituto Universitario como director y participo de las cátedras de handball. Y en el último año acompaño a los estudiantes en la construcción de sus tesis en la investigación de grado. Así que bueno, un gusto de compartir con todos ustedes. Muchas gracias, Jorge. Continuaría nuestro amigo Iván Aguilar de la UNAM de Puebla, México. Un placer tenerte, Iván. Hola, Carlos. Igual saludo con mucho aprecio a todos los compañeros. Mi nombre es Iván Aguilar. Soy director de la Facultad de Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente tengo el honor de presidir a la Asociación Mexicana de Instituciones Superiores de Cultura Física, que somos 17 universidades públicas principalmente que estamos representadas. Formo parte de un Consejo Mexicano para la Acreditación de la Enseñanza de la Cultura Física, que es un tema de evaluación de programas de la educación superior. Y formo parte de una Comisión Técnica Consultiva de Cultura Física y Deporte de la Secretaría de Educación Pública en México, que trata de regular todos los procesos que tienen que ver con la vida académica, laboral de la cultura física. La verdad es que para mí es un gusto poder compartir con ustedes este espacio y será un placer compartir este momento. Y cuando gusten, Puebla, México, su casa, así que no requieren invitación, solo nos ponemos de acuerdo, que pase la pandemia y por aquí nos vemos. No lo diga 2 veces porque somos capaces de ir en bicicleta, ¿no? ¡Vámonos! Sí, antes de la me quedo otro mes en mi segundo país, que es Costa Rica. Pura vida. Te toca a vos, Esteban, amigo. Hola, gracias. Muy buenas tardes, Carlos, y a los compañeros y compañeras en vivo desde Costa Rica. Estudié licenciatura en Ciencias de la Salud, magíster en Administración Educativa, licenciado en Psicología, en Formación en Psicoanálisis, y actualmente estoy pues con la tesis para optar por la maestría en Criminología. Me desempeño como director de carrera de Educación Física de la Universidad Católica y le trabajo al Ministerio de Educación Pública. Y aparte que bueno, pues atendemos a nuestros pacientes aquí en Costa Rica, y pues muy agradecido por esta invitación y estoy para servirles. El agradecido soy yo, Esteban, gracias por tu aporte. Me tocaría con el doctor Néstor Ordóñez Saavedra de Bogotá, de nuestra hermana y hermosa Colombia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Carlos, gracias por la invitación. Mi nombre es Néstor Ordóñez Saavedra. Yo soy el presidente de la Asociación Red Colombiana de Facultades de Deporte, Educación Física y Recreación. Soy el presidente del Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo. Soy miembro de la Academia Olímpica Colombiana. Soy también decano de la Facultad o Programa de Ciencias del Deporte de la Universidad UTCA. He sido asesor también de varios proyectos de ley en el ámbito del deporte y la actividad física. Obviamente soy abogado también del área del deporte. Fui atleta, entrenador también de atletismo, profesor de educación física, retirado desde el año 1993.
desde 93 estoy trabajando en educación superior. Muchas gracias por la invitación. Bien. Hola, Domingo, te estamos esperando en el conversatorio. Ya, tranquilo, tranquilo. Bueno, por eso te llamabas, listo. ¡Hostia! ¡Que me he olvidado! Se olvidó Domingo, ¿viste? Está como el profe de Merlí, Domingo, que se parece. Claro. Él es, los que lo conocen saben que es él, el amigo Merlí. Me comentaban que había un problema, perdón, me comentaban que había un problema con la otra sala donde hay 500 personas y teníamos que cambiarlo. Le dije que graben todo y ni bien terminamos, le mandan a todos los que se anotaron la... Hola, Rodolfo y compañía. Ahí está Domingo. Te saqué así, pero... Domingo, Un abrazo, un saludo muy fuerte a todos. Recuerda el tema, ¿no? Domingo. La importancia del agua en la natación. Sí, por supuesto, lo tenía escrito. Domingo, presentate de quién sos, porque tal vez no todos te conocen acá, y avanzamos. Me presento yo, que sos el único que estaba. Hace una presentación de una síntesis, digamos, de tu currículo, Domingo. ¿Lo mismo me lo hago a mí mismo? Es para nosotros nada más. Es para nosotros, porque tal vez... Bueno, pues, a ver, de forma muy resumida, llevo más de 40 años dedicados a la educación física, casi los mismos a formación de formadores, y me he centrado en el mundo de la didáctica, de forma más específica en el mundo de la evaluación de la educación física y también en el mundo de la iniciación deportiva y el deporte escolar. Pero el trabajo de investigación ha sido fundamentalmente vinculado al mundo de la evaluación. Y aparte de ser profesor de educación física, que es lo que más me gusta, pues soy doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y máster en Sociología Fundamental por la Universidad de París y diplomado por el INSEP de París. Y estoy dispuesto aquí a colaborar con vosotros en todo lo que haga falta. Bueno, gracias, Domingo. Justo cuando me estaba presentando yo, apareciste vos en la pantalla, entonces queda presentarme a mí. Yo soy profesor nacional de Educación Física, egresado en Buenos Aires, profesor universitario de Educación Física de la Universidad Católica. Soy licenciado en Educación Física de la misma universidad y tengo hecho una maestría internacional en Gestión Universitaria de la Universidad de Alcalá. Y también soy entrenador nacional de atletismo y de tenis de mesa. Así que bueno, habiéndonos presentados, el disparador y aquel que quiera empezar a opinar de algo acerca de la temática, que yo la planteaba desde la deportivización de la educación física, si es una realidad o una ficción, qué pasa con el deporte a nivel educativo en los diferentes niveles, y si el mismo fue muy invasivo o no fue invasivo, o no supimos vender lo que es realmente la educación física, que creo que abarca un montón de componentes como ciencia disciplinar didáctica y entre ellos al deporte. No sé qué opinan, y si quieren opinar, van levantando la mano o piden en
en el chat y vamos a habilitar. Pregunta, Carlos, ¿estamos ya en abierto a todos los asistentes? Hubo un problema en el aula que me acaban de informar y van a quedar grabada toda la conversación. Cuando terminemos se la mandamos. Si no, teníamos que cambiar nosotros de aula y no valía la pena, pero van a tener toda la información, sí. Quería agradecer, ya que me lo decís, porque hay asistentes de Argelia, de España, de Portugal, de Guatemala, de México, de Honduras, de Costa Rica, de Panamá, de Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Paraguay, de diferentes partes de Argentina, de Chile y de Bolivia. Eso es lo que tengo registrado. O sea, habían inscrito como 500. Pero, lógicamente no podíamos armar una plataforma con los 500, los pusimos en un aula aparte para que escucharan. Y bueno, ahora está inconveniente, pero ya me aseguraron que se graba todo para enviárselas al instante porque tienen todos los registros. Es más, a nosotros mismos también nos va a llegar. Así que, ¿quién quiere iniciar? Bueno, no. Empiezo. Yo creo que se hace necesario contextualizar un poco primero de qué estamos hablando cuando hablamos de deporte escolar. Fundamentalmente, ¿cuáles son los fundamentos que llevan a hablar de deporte escolar? Y, fundamentalmente, ¿qué es eso que nosotros llamamos deporte escolar? En los últimos años, la educación física ha sido atravesada por un sinnúmero de paradigmas, muchos de ellos provenientes de otras áreas de estudio que contribuyen a la esencia de la educación física, pero que no son determinantes. Esto trajo como consecuencia, ya lo veníamos conversando hace un tiempo atrás con muchos de ustedes, trajo como consecuencia grandes niveles de desorientación hacia el interior del colectivo profesional. Entonces, se llegó a decir que el deporte en la escuela era impensable, que estaba mal planteado, que no debía ser. Y desde mi perspectiva, en los últimos años, nuestra población en particular ha ido perdiendo estado de salud, ha ido perdiendo condición física. Tenemos niños que están débiles, que no tienen fuerza, que no tienen movilidad y que son incapaces de hacer un bote, un dribbling con la pelota. Producto de estas posturas cerradas. Si entendemos nosotros que el deporte tal vez sea uno de los agentes o el agente fundamental de todos los agentes que nosotros podemos llegar a mencionar, veo con mucha tristeza que se niegue la realidad del deporte en la escuela. Siendo la escuela el primer o la primera institución que nuclea a todos los niños. Ahí pasan todos obligatoriamente. La escuela no está para formar deportistas, pero sí para plantear el deporte. El deportista, el profesor que tiene un buen ojo clínico lo va a poder lograr y derivar, pero el deporte en la escuela tiene que estar. Porque el deporte en la escuela no solo va a formar físicamente, sino que va a socializar, va a permitir la incorporación de una serie de valores como son cooperación, aceptar reglas, etc. Yo personalmente soy un amplio defensor, no quiero atrapar toda la charla, pero soy un amplio defensor de que el deporte esté presente en todos los diseños curriculares. Sí, tiene la palabra ahora
Interesante lo que dijiste, Rodolfo, para no pasar de largo. Tiene la palabra ahora Néstor Ordóñez Saavedra, de Colombia, que está anotado en el chat. Vamos a organizarnos así. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí, se escucha bien. Bueno, deportivización de las clases de educación física es una realidad, una ficción. Entonces, responder si sí o no. Mi antecesor, es importante contextualizar. Yo lo voy a hablar en el caso particular de Colombia. El área obligatoria, de acuerdo a la Ley General de Educación en Colombia, está en este orden: educación física, recreación y deportes. De plural, no deportes, sino deportes. Hay un artículo y hay otro artículo especialmente que habla de los proyectos educativos. Podemos hablar de una autonomía escolar para tener una intensidad horaria en el plan de estudios, pero también hay que mirarlo de otra forma. Ya lo vamos a analizar en otros aspectos. Entonces, esa es la primera precisión, que el área contempla estos tres elementos. No contempla la actividad física, pero en este momento los lineamientos están orientados a partir de hoy, que el año entrante va a estar el elemento de actividad física como parte del currículo en educación física, recreación y deportes y actividad física. El otro elemento que es importante, la pregunta. Claro, yo presido una asociación que supuestamente maneja todo el tema académico del país, donde se forman los educadores. Podemos decir, hay estudios serios con publicaciones serias en el ámbito. Estamos hablando de revistas indexadas. Podemos decir que no los tenemos. Es decir, estudios, investigaciones en ese ámbito para poder responder a esa pregunta. Pero en la práctica lo que observamos es que sí, el fenómeno está sucediendo, pero tenemos que hacer una división clara frente a eso. Es decir, hay unos lineamientos, hay unas orientaciones, pero en lo que es el seguimiento, lo que el profesor hace directamente en las clases, el profesor tiene cierta autonomía o se puede salir de ese lineamiento curricular o de esos contenidos. Eso sucede bastante en el contexto colombiano. El otro elemento sí es si eso se da dentro del currículo o extracurricularmente, porque Colombia tiene un proyecto muy fuerte que es el proyecto de escuelas de formación deportiva, que compite también prácticamente o complementa las clases de educación física. El otro elemento que hay que mirarlo frente al esquema o el contexto privado o público. Una cosa es lo privado, otra cosa es lo público, y en el sector público encontramos instituciones educativas donde un estudiante puede pagar entre $1,000, $1,500 o $2,000 de pensión mensual. Acá tenemos un profesor que trabaja en un colegio andino, de los colegios alemanes. Claro, ese es otro modelo, donde el deporte, en el caso de Colombia, en estos colegios, las clases de educación física no son solamente 2 sesiones a la semana, sino pueden ser hasta 3 sesiones a la semana o 6 horas semanales. Estamos hablando de un colegio de élite. Y el otro extremo privado, donde parece mucho al sector público. Colombia tiene muy parecido el fenómeno que sucede en América Latina de la generalidad en la básica primaria, de tener profesores generalistas. ¿Por qué? Porque un profesor de educación física o un profesor tiene que hacer clases de educación física, tiene que hacer clases de ciencias sociales, de matemáticas, de todo. Entonces, para los 5 primeros grados es de carácter general. Y para la secundaria es de carácter específico en algunos casos. Doy unos datos concretos frente a la formación de profesionales en el área de la educación física en Colombia. En Colombia el número de titulaciones pasan de 35. ¿Por qué? Porque han incursionado titulaciones de cultura física, ciencias del deporte, educación física, recreación y deportes, licenciaturas en recreación, licenciaturas en deporte. Entonces, yo sacaba la estadística y la revisaba hace un momento. De 100 programas en Colombia, escasamente el 5% de los programas son puros en educación física, de esa línea. Entonces, los otros tienen una tendencia hacia el deporte, hacia el entrenamiento, hacia elementos de gestión. Y el otro elemento, con eso lo termino en esta primera ronda, hay que ver el fenómeno de la ruralidad. Una cosa es la educación física en lo urbano, y otra cosa es en la ruralidad, y otra cosa es en las grandes ciudades de 8 millones de habitantes como Bogotá, o municipios o pueblos
de escasamente 6.000 o 7.000 habitantes. Y en una ruralidad donde el profesor tiene que dictar o trabajar en 5 grados con todas las asignaturas y con todos los estudiantes. Yo diría que ese es como el contexto. Entonces, responder a esta pregunta no es tan fácil. En un contexto podríamos decirlo que sí, pero en otros podríamos decir que lo que más predomina es la educación física que el deporte. Gracias, Néstor. Ahora tiene la palabra Jerry Molleda, de Perú. Perdón, ¿podremos silenciar todos los micrófonos y solamente quede el micrófono abierto del que habla? Perfecto. Perfecto. Bien. En este caso yo me voy a sumar también a esta primera ronda de conversatorio, lo mencionado por Rodolfo también. Yo leía durante mucho tiempo la literatura que hoy en día ya es bastante. Existe mucha literatura sobre educación física y deporte en edad escolar. Grupos tradicionales que trataban de, entre comillas, satanizar el deporte en la escuela y que no se debería dictar. Yo soy creyente también de que el deporte en la escuela, el deporte escolar, es una herramienta importante para poder lograr el desarrollo integral de que tanto hablamos. Acá en Perú se habla que la educación tiene que tener un enfoque por competencias, y eso tiene que buscar que el niño o la niña que está en edad escolar se le vea desde una perspectiva global, ya no desde por partes. Sin embargo, esto también es bueno mencionar que el arraigo cultural o la cultura ejerce cierta presión en este aspecto. ¿Por qué? Porque cuando se habla de fortalecer la educación física, se habla también de que vamos a obtener automáticamente campeones. Básicamente se habla mucho en las calles. Si preguntan a muchas personas, dicen, si la educación física se potencia, vamos a tener campeones. Y la verdad, sabemos muy bien que no necesariamente es así. La educación física no busca sacar campeones. La educación física lo que busca es buscar el desarrollo de la persona a través de su motricidad y tantos conceptos que podemos encontrar. Eso también nos genera otra confusión y un pequeño conflicto entre el profesor de educación física y el técnico deportivo. Porque los técnicos deportivos por lo general están formados en las federaciones nacionales. Los profesores, los licenciados, salimos de las universidades. Entonces, cuando llega el momento de equivocadamente querer confundir el trabajo del otro y pretender que el licenciado sabe la técnica de una forma y el técnico deportivo dice que no, y empieza la contradicción de quién es mejor y quién es peor, entonces ahí también se genera otro problema, cuando se empieza a confundir los conceptos. Ya lo mencionaban también, que cuando uno quiere implantar o realizar un instrumento como el deporte en la escuela, tiene mucho que ver con la intención o la intención pedagógica. Si nosotros tenemos el chip de buscar campeones, entonces definitivamente en los colegios lo que se va a buscar es hacer deporte en etapas primarias, copiar modelos federativos de alto rendimiento, tratar de adaptarlos a grupos escolares, sabiendo que eso es contraproducente, y lo que va a generar es que obviamente haya hasta deserción, porque la idea no es que en la escuela encontremos solamente a los campeones son unos pocos, pero ¿dónde está la gran masa, la gran mayoría, que también tiene que conocer que el deporte es una de las herramientas para que cuando esta persona crezca, replique lo aprendido en la escuela? Si ha aprendido el deporte, por ejemplo el fútbol, el voleibol, bueno, no lo logra ser un atleta, pero que ese deporte que aprendió en la escuela por lo menos le sirva a la hora de sus ratos libres, realizarlo desde una perspectiva de salud, por ejemplo. Entonces, considero como lo mencionaban anteriormente, no hay estudios que digan tácitamente que en el colegio se diga que se hace deporte, pero en la práctica vemos que
vamos a la escuela y lo primero que piden los chicos es hacer fútbol, es hacer voleibol. Entonces tú tratas de indicarles o hacer otra variante que no esté relacionadamente con el deporte federado, entonces como que lo toman ya desde como aburrido, lo toman como que prefieren hacer más fútbol, y es la tarea de los profesores de justamente ir cambiando esa mentalidad de los estudiantes para que poco a poco entiendan de que el deporte escolar tiene un fin y que no necesariamente vamos a buscar campeones. Bien, Jerry, muchas gracias, muy interesante tu aporte. Continuaría ahora Roxana Aires, de Paraguay. Roxana, te escuchamos. Bueno, de hecho ya coincido con los colegas que estuvieron hablando antes en varios puntos, pero quisiera yo comenzar diciendo que en mi país nuestro programa de estudio abarca muy amplia, o sea, es muy amplio. Podemos estar simplemente con juegos, con actividades físicas y deportes. ¿Dónde está la dificultad en mi país? Que hay mucha diferencia en escuelas públicas y escuelas privadas en cuanto a infraestructura, materiales, toda la parte económica, ¿verdad? Sin embargo, en escuelas privadas la realidad es diferente. Entonces, el deporte se puede incluir dependiendo del nivel de cada colegio, inclusive natación, tenis, deportes que son más, digamos, que necesitan más infraestructura. Pero la mayoría trabaja a nivel de deporte escolar, handball, fútbol, vóley, básquet, ¿verdad? Tanto en femenino como en masculino. En mi realidad, la realidad que yo vivo es introducir al niño en el ámbito deportivo, teniendo en cuenta lo que ya dijeron también los compañeros. Socializar, respeto de reglas, conocer, compartir, etc. Y el premio sería ganar un partido si hicimos todas las cosas bien, la parte técnica, la parte táctica, etc. Y si vemos que nuestros alumnos tienen condiciones para X deporte, pues lo llevamos a una práctica ya a otro nivel, en un club, ¿verdad? En una asociación, etc. Pero a nivel escuela, tratamos que quede el deporte escolar de iniciación, ¿verdad? Y el problema con el que nos encontramos hace unos años es que lastimosamente la sociedad, como dijo Jerry, lo cultural, hace como una presión de que tal escuela o tal colegio tiene que ser campeón, ¿verdad? Y ahí ya tenemos que involucrar a los padres. Acá tenemos una realidad. Hay colegios en donde los padres presionan muchísimo que tienen que salir campeones los niños, o si no, como que no existen, ¿verdad? Por otro lado, por eso le digo, en mi realidad eso se frena bastante, pero sí en general ocurre eso. Tenemos muchísimos torneos interescolares, interescuelas, durante todo el año, ¿verdad? Y hay escuelas que solamente están esperando en el inicio del año. Es más, nosotros el año escolar empezamos a fines de febrero, ¿sí? Hay escuelas que están empezando a practicar con los niños en vacaciones, en vista a los torneos que vamos a tener en el año, ¿verdad? Esta sería una realidad vigente en mi país. O sea, se está yendo por el lado de lograr campeones. Y particularmente estoy en total desacuerdo con eso, ¿verdad? El niño tiene que divertirse, tiene que jugar, tiene que aprender, y llegado el momento, bueno, entrará en el ámbito deportivo, en federaciones, en clubes, etc. Roxana, interesante tu aporte. ¿Hay alguno que tiene ahí algún niño, nieto, sobrino o carajillo, como dicen en otros países, algo? Yo tengo una soga elástica, pero no lo podemos ahorcar. Sería bueno que pedagógicamente y respetando los principios de la currícula lo hagan silenciar un poquito, le den unos pesitos, un euro o unas pesetas o lo que sea para que no griten más, porque no sé de dónde es. Pero bueno, tranquilo, ya vean, si tienen alguno cerca, aléjenlo un poquito de esa sala de la PC. El que sigue dice desconocido pide la palabra. No sé quién puso desconocido, no sé si es el tiempo que no tengo.
¿Alguno pidió? ¿Fuiste vos, Esteban? Dale, apareces como desconocido. Avanti, Esteban. Avanti, avanti. Avanti. Gracias, buenas tardes. Sí, me encantan los comentarios, comparto mucho de lo que las compañeras y compañeras mencionan. Yo quiero hacer un pequeño aporte, iniciando un poquito con aquella frase que decía el genio de la máscara de hierro, que muchos de ustedes de Argentina saben a quién me refiero, cuando él decía y mencionaba que para ser un entrenador de alto nivel tenía que primero lograr dar un primer paso, y ese primer paso era convertirse en un especialista en educación física, ya que la educación física la vamos a entender como la expresión del movimiento humano. Y con esto quiero iniciar. A través de la línea del tiempo, de 30 años atrás, 40 años atrás, aquel exjugador que terminaba su carrera deportiva y que empezaba a impartir algún tipo de clase de enseñanza de algún deporte, lo enseñaba pero a manera de deporte, sin tener esa base y ese sustento teórico, metodológico, didáctico, pedagógico que hoy en día pues todos conocemos. A través de los años pues ha ido mejorando, ha ido cambiando, hemos visto ya más la integración de los conceptos, de los valores, de la parte axiológica, que es lo más importante en la formación del individuo, del ser humano. Recordemos también lo que pasa con lo que son los manifiestos mundiales que propone en este caso la Federación Internacional de la Educación Física. Pensemos también de lo que significa educación física, hacia quién va dirigida, cómo vamos a trabajar. En fin, hoy en día, por lo menos en nuestro país, en Costa Rica, no andamos tan diferente a lo que hacemos o lo que hacen ustedes allá en sus países. Aquí nuestro currículo también incorpora la parte de la enseñanza de la educación física, el deporte y la recreación. Pero lo que nos ocupa hoy es lo que sucede en nuestro momento histórico que nos ocurre a todo el mundo y que se llama pandemia. A mí lo que me ocupa en estos momentos es cómo voy a hacer para que esta cartera de clientes o esta población meta que se llama estudiantes se mantengan realizando algún tipo de actividad física, dejando de lado el deporte, porque actualmente las academias deportivas o las escuelas deportivas o las escuelas de iniciación deportiva no están trabajando. A mí lo que me ocupa es cómo le voy a garantizar a nuestra sociedad, a nuestro país, de que nuestros niños y nuestras niñas y todas las personas, incluyendo aquellas personas con discapacidad que muchas veces son olvidadas, son excluidas, en lugar de incluirlas, como decía Mosca Moston, y pensar también en el adulto mayor, que es una población vulnerable actualmente con el COVID. Entonces, yo me quiero ocupar y mi aporte es que sí, el deporte se da, pero en otros campos. Lo que decía la compañera de Paraguay, si no me equivoco, las clases sociales marcan mucho, la institución privada o la institución pública marca mucho la diferencia, los objetivos prácticamente son diferentes. A veces vemos, incluso en los centros educativos, tenemos que entender que la figura que existe es profesor o profesora, y el profesor enseña, el entrenador gana, el entrenador se mide por resultados. Entonces al entrenador lo dejamos como parte integral en una formación, por decirlo así, pero nosotros nos tenemos que enfocar directamente y abocar en el trabajo que hacemos en las escuelas. Aquí reciben educación física 80 minutos una vez por semana. Y pensemos de que la realidad no es así en todo Costa Rica, que habrán escuelas que no tienen la infraestructura adecuada, que habrán escuelas que posiblemente ni tan siquiera tienen un profesional en la enseñanza de la educación física. Entonces, lo que me ocupa, retomando, es qué vamos a hacer y cómo vamos a hacer para seguir estimulando a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros adolescentes, a que se sigan ejercitando, a que sigan practicando actividad física, para poder contribuir en un modelo de salud. Así, un modelo de salud. La pandemia nos vino a mostrar que la globalización es para todos, pero también estamos viendo cómo los países entendieron que es pandemia y cómo cada quien la está enfrentando. Y eso no se escapa a nivel educativo, eso no se escapa a nivel de nuestras clases. Es muy difícil. Si estamos hablando que estadísticamente 8 de cada 10 niños tienen problemas de sobrepeso, estando en una clase presencial, ¿cómo vamos a hacer ahora que estamos a distancia y que está ganando la batalla las tablets, que nos está ganando la batalla la computadora? Por ahí es un poquito lo que yo quiero compartir con ustedes, que es lo que me estoy ocupando en estos momentos,
y nuestra pirámide en el ciclo de la vida se invirtió. Ahora es el adulto mayor lo que va a predominar aquí en Costa Rica. Entonces, por ahí es donde creo que nosotros en Costa Rica, y no sé qué tanto en otras partes del mundo, tienen que ir priorizando el trabajo sobre los estilos de vida saludables y activos. Gracias, Esteban. La verdad que es muy interesante. Es una realidad lo del adulto mayor. El adulto mayor en el mundo hace 40 años, una persona de 60 años, era un retirado prácticamente del mundo activo. Y hoy una persona que tiene entre 60 años y 75 es totalmente activo, mueve, viaja, hace turismo, hace de todo. Y eso es una realidad que el mundo va mejorando la calidad de vida de las personas, el nivel de longevidad se extiende y es una realidad que nos está abrumando y que cada vez llega con más densidad. Continuaría Ricardo Vargas con la palabra y después el queridísimo Domingo. Bueno, sí, un poco contextualizando lo que dijeron la mayoría sobre el deporte escolar. Lo fundamental de esto del deporte escolar tiene que ver con el contexto en el cual nos encontramos nosotros para hacer un trabajo dentro de esa escuela. La marginalidad social, por un lado, la marginalidad geográfica, por otro lado, también nos limita en este campo del deporte dentro de la escuela. Nosotros contextualizamos al deporte, ¿sí?, a la deportivización de la educación física dentro de la escuela o el ámbito educativo. Pero no es un problema de la deportivización, es el problema del currículum. ¿Quién lo escribe el currículum y quién lee los contenidos? Los contenidos por un lado y los contenidos por el otro, ¿quién los baja? Entonces, el profesor de educación física debería estar preparado como para bajar, hacer la bajada y contextualizarlo dentro de ese marco educativo. Entonces, de esa manera, hay otros modos, hay otras formas de trabajar lo que es la educación física en la escuela. De esta manera, también quiero hacer hincapié en algo, que todas las expresiones y todos los lenguajes expresivos en la escuela se han dejado por deportivizar la educación física con relación a esto. Ese lenguaje corporal desnudó ahora, con esta pandemia, lo que bien decía mi amigo de ahí de Costa Rica, que no sabemos qué mandar nosotros, no sabemos qué mandar por videos, un trabajo para los chicos de primer grado, segundo grado, tercer grado, en donde todo este tiempo, yo hace 25 años que trabajo en escuela primaria y he trabajado con malabares, he trabajado con ritmo, he trabajado con danza, y es una forma del aporte que tiene la educación física. ¿Para qué? Para esta escuela, en la cual no tengo herramientas, no tengo espacio para hacer el deporte. El deporte, por un lado, el deporte institucional, escolar, y otro, las instituciones deportivas. No tienen nada que ver una con la otra. Entonces, en la medida en que nosotros vamos deportivizando y confundamos el término educación física con el deporte, ahí tenemos un gran problema. Y estoy de acuerdo con Rodolfo cuando hablaba sobre el deporte como agente de la educación física, como un medio, no como un fin. De esa manera nosotros podemos ver. Entonces yo creo que el problema de la educación física habría que analizarlo desde la epistemología. Esta ruptura viene desde 1800 en adelante, en la cual se ve la gimnasia por un lado y la educación física por el otro, en donde las prácticas corporales, ¿sí?, se han olvidado dentro de ese espacio. El cuerpo quedó afuera. Para mí el deporte segrega, porque no todos tenemos las posibilidades de trabajar en deporte en la escuela. Por ejemplo, los chicos en nivel secundario, yo hice un trabajo de investigación en la cual la representación del profesor de educación física en la escuela, deporte, 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 deporte. Cuando llevan la materia a rendirla, reglamento de todos los deportes. Y al fin y al cabo, durante los 5 años, en vez de ver una curva de mejora del deporte en el nivel secundario, esa curva se disocia. Las mujeres, hay un 60% de deserción de educación física a nivel secundario.
60%. Que no es atractiva la educación física para ella, poniéndolo únicamente en el deporte. Entonces, yo creo que tenemos que replantearnos, a partir de esta pandemia también, cómo trabajar y un poco también desnudo nuestra falencia en cuanto al nivel y en el sistema educativo. Bueno, eso quería aportar desde este lugar, desde qué se fue investigando, qué es lo que fuimos viendo nosotros a nivel secundario, y es por eso que fundamentalmente trabajo yo en escuela primaria, porque yo creo que ahí están, y crear nuevos hábitos de vida, nuevos hábitos del concepto de movimientos corporales con relación a la actividad física, hábitos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, por tu aporte. Le damos la bienvenida a Luis Valenzuela, que tuvo un inconveniente tecnológico, creo que anda por ahí. Hola, Luisito. ¿Cómo estás, hermano? Acá estoy, lo que pasa es que miré las 3, pero son las 3 horas de Argentina. Hola, Rodolfo, hola a todos. Bueno, me río, tranquilo. pero... Hay tiempo para seguir compartiendo. No te hagas No se ha problema. peinado, mi querido amigo Luis. Hola, Domingo, ¿qué tal? No, Hola, pero Incluso andaba haciendo deporte. Andaba haciendo deporte, estoy mojadito. Bueno, continuaría con la palabra nuestro querido Domingo. Hola, buenas tardes a todos y todas. ¿Me oís bien? Espero que sí. Sí, muy bien. A ver, yo suscribo absolutamente todo lo que se ha dicho hasta ahora. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente. La única, no objeción, sino énfasis que yo quisiera poner es en el que creo que tenemos que superar ya esa consistencia teórica. Ya todos sabemos que la educación física y el deporte pasaron por una batalla enorme, cada uno en un tiempo distinto, cada país. La integración del deporte dentro del currículum de educación física. Yo creo que estoy absolutamente de acuerdo, pero que creo que habría que empezarnos a hacer preguntas más vinculadas con el mundo de las evidencias. El otro día en una charla hablé de ello. Es muy importante que la educación física y el deporte escolar empiece a sustentarse en evidencias, es decir, en investigaciones, que no sean creencias, que no sean ocurrencias, que no sean yo opino, a mí me parece. Entonces ahí yo creo que está el avance hacia el que tenemos que dirigirnos para empezar a sustentar el deporte escolar sobre criterios sólidos. Y voy a lanzar algunas de las cosas que creo que son preocupantes en este momento, en el siglo XXI. Y no es porque tengan más importancia que otras, simplemente porque las pongo en este orden. Por ejemplo, para mí los tránsitos son importantísimos. Los itinerarios que realizan los niños y niñas en su práctica deportiva personalizada, las brechas con las que se encuentran y la ausencia de pasarelas y puentes para poder proseguir es un tema vital. Es decir, cuando digo tránsitos me refiero al paso de primaria a secundaria. El paso de primaria a secundaria para muchos niños y niñas supone un quebranto en el mundo de su práctica deportiva. De secundaria a bachillerato o incluso de bachillerato a la universidad. Y siempre pongo el caso de mis hijas, que durante 8 años estuvieron haciendo voleibol en la escuela, se pasan a la universidad, no saben cómo continuar, no existe continuidad, existe una brecha tremenda y sobre esa brecha tenemos que trabajar para ver cómo la reducimos. Ese es un tema importantísimo. Otros temas para mi forma de ver es cómo organizamos el deporte escolar dentro de una concepción de la educación física mucho más abierta y vinculada con la comunidad educativa. No puede ser que el deporte escolar viva en una burbuja absolutamente aislada, en algunos casos, en España es así, del mundo educativo. El deporte escolar en España puede estar en manos de una serie de monitores que se dedican a entrenar a los niños y niñas
absolutamente alejados de cuál es el planteamiento pedagógico de la asignatura de educación física. No puede ser, y no puede ser que además ese deporte escolar no esté inserto dentro de los proyectos educativos de centro y bajo una mirada holística donde toda la comunidad educativa esté implicada. El deporte escolar hoy tendrá entidad cuando los niños y niñas vean que el deporte ya es algo habitual en la práctica de todos los entornos que le rodean. Y estos son los otros profesores que no son los de educación física, la práctica deportiva en la familia, la práctica deportiva en el municipio. Es entonces cuando empezará a tener sentido, a mi modo de ver, el deporte escolar. Y esto nos lo tenemos que plantear como un reto del siglo XXI. Otra de las cuestiones es el qué enseñamos, qué prácticas deportivas enseñamos. En Barcelona, el Consejo del Deporte Escolar ofrece 8 deportes a los niños y niñas. 8. Yo no sé en cada uno de vuestros países cómo es esto, pero cuando haces un análisis de cuáles son esos 8 deportes, son los 8 deportes que tienen mayor peso social y, por lo tanto, están al servicio del mundo federativo, no están al servicio de las necesidades y motivaciones de los niños. Los niños son puros peones que están ahí intentando aportar algo para el éxito y el triunfo de algunas de esas prácticas deportivas. Creo que tendríamos que ser mucho más rigurosos a la hora de hacer una oferta deportiva escolar y vincularla con los intereses y necesidades del niño. Otro tema importantísimo, el género, ya alguien lo ha mencionado aquí, ¿verdad? Hay que integrar y no dejar que se produzca ese quebranto también en la adolescencia de las chicas. Las chicas abandonan el deporte a los 13, 14 años de una forma brusca, mucho más brusca que los varones. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Cómo lo tenemos que hacer? ¿Qué es lo que no hacemos bien y que tenemos que modificar? Y quizás ya por acabar y por dejar la palabra en que todo el mundo pueda intervenir, porque somos muchos, pondría sobre el relieve el hecho de utilizar los deportes como escuela de valores. A mí me parece que, en efecto, el deporte es una escuela de valores, pero para eso tienen que estar sistematizados, tienen que estar perfectamente diseñados y, bueno, pues algunas de las propuestas pedagógicas que tenemos ahora, como es la enseñanza en base a la responsabilidad personal y social de Don Ellison, puede ser una excelente vía para desarrollar valores. El deporte genera valores y contravalores, a menos que haya una programación, un orden, un criterio pedagógico que los guíe. Don Ellison lo puso en marcha y creo que todos tenemos que copiar de eso. Sintetizando, creo que tenemos que, si me permitís, con absoluta humildad, dar un paso adelante para no repetirnos en esta historia del deporte, la educación física y el deporte dentro del currículum, fuera del currículum. Tenemos que seguir adelante, y para mí seguir adelante es empezar a dar respuesta a muchos de esos problemas que tenemos ahí y que no disponen de evidencias científicas. Todos, incluido yo el primero, hablamos por hablar, no nos fundamentamos en investigaciones. Y hay que fundamentarse en investigaciones. Hay que empezar a decir esto sí y esto no. Esto funciona, esto no funciona. Porque si no, lo único que hacemos es partir de nuestras preconcepciones que siempre están mediatizadas por nuestra historia y por nuestra cultura. Y lo digo con absoluta humildad porque me parece que os he escuchado a todos y estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que decís. Así que, bueno, esa es mi aportación y, bueno, sigo aquí atento a vuestras palabras. Muchas gracias. Gracias, Domingo. Le tocaría ahora una breve opinión o más desarrollada a Iván Aguilar de México. Iván, te escuchamos. Ok, gracias. Gracias. Bueno, definitivamente es muy importante escuchar a los compañeros qué es lo que está pasando en los diferentes países. Quiero hablar del caso especial de México. Ha existido una serie de temas que han contravenido el tema de la educación física, desde hacerla
a menos, a hacerla más, y eso sin tocar el tema del deporte escolar. Escuchando a profundidad lo que los compañeros comentan, me atrevería a decir que sí se percibe que la deportivización ha sido un elemento real en el tema de la educación física. Como abrir boca en el tema de México, comentar que no hace mucho se hizo una reforma al artículo del tercero constitucional que rige a los Estados Unidos mexicanos, donde por primera vez la palabra educación física y el deporte se agrega ya en una carta magna donde sube a rango constitucional, que es un tema creo que por demás importante para los mexicanos. Tal vez un cuanto más atrasado en otros países, pero un paso firme en el tema y en el desarrollo de nosotros como nación. Sumado a ello, creo que sí es importante hacer un análisis, insisto, en el tema mexicano. Muchas de las licenciaturas de las universidades ofrecemos programas relacionados a la cultura física, entendiendo por ello una serie de elementos que le integran, ¿no? En el caso de la Autónoma de Puebla, entendemos como cultura física el caso de educación física, deporte, recreación y cultura física para la salud. Es ahí a donde quisiera yo tomar también un tema importante, porque sí percibo a modo personal, hablo a título personal, que después de hacer un análisis del programa de educación física que se lleva en México, está perfectamente establecido los límites, los enfoques, la orientación, la epistemología, todo lo que se debe tener en cuenta para la educación física en un enfoque global de la motricidad, que es como está definido. Y menciona 3 ejes importantes. El primero de ellos, la corporidad, como el centro de la acción educativa, el papel de la motricidad y la acción motriz, y después habla sobre la educación física y el deporte, que es ahí el deporte escolar, que es un punto central donde quisiera yo dejar parte de la discusión que han hecho los compañeros, porque en una percepción, ¿cuál sería el límite más allá de otro tipo de situación, de praxis profesional? ¿Cuál sería el límite de la educación física y cuál tendría que ser el límite del deporte? En México tenemos un caos. Definitivamente no tenemos resultados deportivos, obviamente es deporte escolar, tendríamos que buscar el concepto polisémico que es el deporte y sus variantes, clasificaciones, pero si hablamos de deporte escolar, pareciera que en muchos casos no desarrollamos la educación física como tendría que ser una situación a priori para una población que tenemos un alto porcentaje, según estadísticas de la Encuesta Nacional de Salud sobre sobrepeso y obesidad, pero tampoco estamos desarrollando el deporte escolar. En esa intención, y como insisto, comentando y escuchando atentamente al doctor Domingo, es muy importante también tener esa concepción laxa de cómo integrarlos a futuro bajo investigaciones que nos permitan saber cómo influye uno en otro. Sin embargo, la realidad en México, como la percibe su servidor, sí es de un alto peso en el tema del deporte escolar, porque al fin y al cabo, les comentaré, se habla, insisto, de un programa muy bien definido, pero se hacen los Juegos Nacionales de Deporte Escolar, y entonces ahí el propio secretario de Educación Pública mezcla el concepto de educación física con deporte escolar como si fuera una misma razón y un mismo ser, cuando la propia estructura de México de ese programa diferencia y reconoce que sí tienen elementos didáctico-pedagógicos y de objetivos diferentes. Es ahí a donde tal vez pudiéramos nosotros como mexicanos enriquecer, generar, conceptualizar o hacer los límites teóricos y prácticos en cuanto responde uno a otro, o ese andamiaje que nos permite, insisto, llevar con éxito el tema del desarrollo motriz, los estilos de vida saludable, que creo que es parte del propósito que tenemos todos como profesionales de la cultura física. Mi intervención. Gracias. Gracias, Iván. Yo voy a ceder la palabra y después voy a emitir una opinión al final. Prefiero escucharlo a Jorge Botejara de Uruguay. Jorge, te escuchamos. Bueno, en la misma línea, ¿me escuchan bien? Perfecto. Sí. Muy bien, ahí vamos. La misma línea. Está con barba, profesor. Sí, estoy con barba, pero en hora. No lo había visto, no lo había visto. Con barba, pero llegué a tiempo, ¿vio, profesor? Muy bien, vamos a lo nuestro. En la misma línea que van comentando los compañeros, comparto las exposiciones con las particularidades que tienen para cada uno de nuestros países. A mí me gustaría compartir con ustedes un par de opiniones, ya sintetizando, para no reiterarme. Ya algún compañero también lo expresó. Creo que ha existido en Uruguay deportivización de la educación física. Quiero decir que evidentemente mientras no tengamos investigación
específica del tema, nos costará orientarnos con claridad, o sea que vale la pena pensar en investigación específica en este tema. Por una parte, con un gran problema dialéctico, ¿verdad? Porque la educación física es parte de la cultura uruguaya, hay programas oficiales hechos en el 2008, donde por primera vez aparece en la escuela primaria un programa específico del área corporal, del conocimiento corporal, y allí se expresa el deporte como parte de una serie de contenidos y en ciertos momentos de la currícula. Sin embargo, no podemos dejar de ver que el deporte, y si pensamos, tendríamos que también, se mencionó los contenidos epistemológicos, tendríamos que decir un poco, bueno, estamos hablando del deporte que habla José Hernández Moreno, que habla Parleva, tampoco tendríamos deporte en la escuela entonces, en la medida en que no sería institucionalizado, reglamentado, porque adaptamos para que los chicos puedan aprender deporte, ¿verdad? Lo que hacemos es generar opciones para que el deporte, como contenido cultural de mucho peso, sea para los estudiantes una posibilidad de formación. La escuela, per se, es un instrumento democrático y es un instrumento que debe generar opciones de formación para todos los niños que pasan por la escuela y para todos los que pasamos por el sistema educativo. En tal sentido, eso es opuesto al deporte, porque el deporte, como tal, por definición, selecciona y excluye. Si uno no alcanza determinados niveles de rendimiento, no tiene la posibilidad de participar de un proceso deportivo. Estrictamente hablando del deporte que compite. Eso no quita que nosotros en la escuela tengamos un proyecto que incluya a todos en el conocimiento y en la práctica del deporte. ¿Qué quiero decir con esto? Que frente a esas presiones sociales que se suceden a cualquier nivel, en la escuela pública, en los colegios privados, que cuando hay alguna clase de competición deportiva, todo el mundo quiere ganar y listo, y se acabaron los principios, ahí aparece la figura, o deberíamos aparecer la figura de los profesionales del área pedagógica y de educación física, que decimos, calmado, calmado, aquí participa todo el mundo. Y participa todo el mundo y el resultado pasa a tener una importancia que no es sustantiva. Para eso se precisa gente que esté capacitada para hacerlo, porque hay que sostener presiones que se dan a nivel institucional y social, ¿verdad? Es evidente entonces que de algún modo ha habido alguna clase de deportivización, hoy mucho menos en Uruguay. Sin embargo, me parecía a mí central compartir con ustedes que creo que el eje de la inclusión y de la exclusión es algo que debemos de considerar, ¿verdad? La escuela como ámbito democrático y la educación física deben de garantizar las posibilidades del más amplio desarrollo motriz de los niños y niñas. Desde un lugar, todos sabemos que la técnica resulta en un recorte a la motricidad humana. Entonces, cuanto más temprano sean esos recortes a la motricidad humana, más impactantes son. Entonces, es algo que tenemos que ver cuando recortamos, ¿verdad? Entonces, todos sabemos que hay aspectos que son de carácter decisional, intencional, que se puede desarrollar perfectamente a nivel escolar sin generar ningún recorte en la motricidad. Vale decir, en otras palabras, da la impresión, y esto sí que está investigado, de que no deberíamos empezar a cerrar los aspectos técnicos en los niveles primarios de la educación física. Deberíamos sostener profesionalmente la variedad como un elemento clave en la formación de los niños. Bueno, y simplemente aportar un punto más, que nuestros niños, igual que nosotros, viven en un medio donde vivimos, en una sociedad donde el impacto de los medios y las redes sociales favorece mucho el exitismo que existe a través del deporte. Entonces tenemos otro lugar allí en la escuela para trabajar desde otro punto de vista con la incorporación de las posibilidades de aprender deporte en la escuela, que por otra parte, quiero aclarar, es mi postura personal. Yo entiendo que debemos dejar sentadas las bases en la escuela para que los niños puedan jugar deporte. ¿Cuál? Cualquiera que ellos quisieran abordar en una etapa de especialización. Como lo dicen las etapas, la escuela formaría parte, la escuela primaria, de la etapa de la iniciación deportiva generalizada. Por ende, no deberíamos especializar de ninguna manera en el nivel escolar, ¿verdad? Así que, bueno, desde ese lugar, estos aspectos para sumar al grupo.
Muchas gracias. Gracias, Jorge. Permitime, Jerry, darle la palabra a Elian y después a Luis, que son los únicos que todavía no hablaron, y después seguimos la ronda, si sos tan amable. No hay problema, no hay problema. Elian Cuná, te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Sí, buenas tardes a todos. Yo estoy de acuerdo con todos los otros profesores porque pienso que la realidad de la América Latina es muy similar que Brasil. Entonces, aquí en Brasil, por ejemplo, hay una realidad antes de los Juegos Olímpicos y ahora hay otro. Por ejemplo, todos los proyectos comunitarios fueron extinguidos. No hay más proyecto deportivo de gobierno y también de organizaciones específicas. Entonces, aquí en Brasil, por ejemplo, no hay más detección de talento en las escuelas. La realidad, por ejemplo, hasta 11 años no hay educación física en la escuela, solamente de 11 hasta 15 años, que son 2 veces por semana, y de 15 hasta 18 años, 17, 18, antes de la facultad, el ensino medio aquí, hay solamente 1 vez por semana. Entonces, ¿cómo yo puedo trabajar del deporte en la escuela con tan poca clase durante toda la semana? Y también como profesor Rodolfo charla siempre, ¿cómo puede tener la aprendizaje motora si no hay la educación física? Y como hablaron también, las redes sociales, los juegos en teléfono, en tablet, que son siempre, y principalmente en tiempos de pandemia, son mucho más acerca de las horas del día de los niños, de los adolescentes. Entonces, la realidad aquí en Brasil es muy triste porque, por ejemplo, para el deporte de competición, hay solamente bolsa de atleta solo después de 12 años. Pero, como, por ejemplo, para la gimnasia rítmica, aeróbica, deportiva, ¿cómo yo puedo hacer una ayuda de costo para los niños solamente después de 12 años? Entonces, no hay políticas específicas para el deporte de competición, principalmente después de los Juegos Olímpicos. Y también hay un proyecto de la Organización Mundial de la Salud, donde la probabilidad en 2020 hasta 2025 es disminuir el estilo de vida sedentario en 10% en el mundo, pero, por ejemplo, en Brasil no hay políticas específicas para la educación física escolar en todos los estados. Yo soy presidente del Frente Parlamentario y empezamos acerca de la semilla de salud, la educación física como semilla de salud. Entonces, si no hay educación física en los niños, por ejemplo, en las clases donde empiezan la práctica física, y los padres también lo están haciendo en las casas, ¿sí? No hay un estímulo de los niños, ¿cómo puede tener la continuidad de la práctica de actividad, no solamente de deporte, pero la práctica de actividad durante toda la vida de la persona? Entonces, en Brasil es un momento muy triste y no hay yo no estoy mirando una posibilidad de mejora en Brasil porque no quiere más educación física en la escuela, donde hablo que no es importante porque los profesores no hay como hacer la defensa de la educación física en la escuela. ¿Por qué? Porque solamente hay, como hablaron, solamente el fútbol o solamente un deporte específico. Entonces, no hay un trabajo de continuación del deporte
para, por ejemplo, el primer año hay un deporte, el segundo año hay otro deporte, y son todos, pero no hay un trabajo para, por ejemplo, con reglas, específico para las competiciones, por ejemplo. Hay competiciones de juegos, pero, por ejemplo, hay competiciones solamente con un niño en la competición, porque los padres no hay estímulo de padres. Entonces, en Brasil, después de Juegos Olímpicos, está muy triste y yo no estoy mirando una mejora de la educación física escolar en Brasil. Entonces, yo puedo hablar que aquí en Brasil no es una realidad, y sí una ficción. Gracias a todos. Bien, Elian, muchas gracias. El doctor Luis Valenzuela, de la Universidad Católica Raúl Silva Enríquez. Es un placer tenerlo. Tarde, pero seguro, no hay ningún problema. Luisito, bienvenido, te escuchamos. No, bien. Bueno, gracias por la invitación. Cuando me invitaste, dije, ¿de qué íbamos a hablar? Tal como lo decía Domingo, que es un tema que cómo dar este paso de olvidar en una discusión que no la hemos podido terminar hace tantos años, que sigue siendo lo mismo. O sea, sigue siendo lo mismo, porque en el fondo la actualidad uno lo obliga, ¿cierto?, a construir sistemas pedagógicos democráticos, como lo decía Jorge, que tienen que estar basados en los intereses de los jóvenes y intereses particulares, porque esa ha sido como la modificación en este siglo XXI, ¿cierto?, de que los intereses de las personas son los que deben mandar a lo que uno tiene que hacer. Y eso en la escuela está muy, muy, muy presente. Entonces, tantos cambios que han ido existiendo, del skate, de incorporar skate, la bicicleta, ¿cierto?, que en Chile, cómo traspasar la bicicleta al ámbito escolar, que es un ámbito en el sur de Chile. Entonces, la educación física ha ido modificando y creo que está como mutando. Y eso uno tiene que darse cuenta de que es así. Como a lo que decía recién Elian, aquí los estudios en Chile, y me imagino que en todos lados es lo mismo, las clases de educación física tienen efectivo 15 minutos. O sea, en que se va a vestir, en que se va a cambiar de ropa, en que la actividad, son 15 minutos. Son estudios que están hechos hace mucho tiempo. Nosotros también hemos hecho algunos estudios respecto a los intereses, bueno, y el abandono a los 15 años, a los 16 años de la clase de educación física es más propenso, porque también el estudiante busca como un momento de descanso, de salir de la sala de clase. Entonces la educación física se transforma en algo que también lo puedo obviar, porque si no tengo un camarín, porque si no tengo diferentes cosas, ¿cuál es el interés? Entonces eso es un tema fundamental. O sea, el deporte, la clase de educación física como clase nunca ha estado presente, siempre ha estado desarrollo como la introducción del balón o los juegos de pelota a desarrollar diferentes habilidades. Quizá tiempo atrás sí, cuando uno estuvo, le intentaban enseñar a jugar voleibol, le intentaban enseñar a jugar básquetbol, pero también es un tema que los mismos profesores hemos ido desarrollando y mal, porque si el profesor enseña algo en un primer curso de la media y en el cuarto, ¿cierto?, 1, 2, tercer, cuarto nivel, y hace exactamente lo mismo que hizo en el primer nivel, la gente más se va a escapar de eso, ¿cierto?, porque no tiene agrado. Y esas son cuestiones empíricas, tal como la dice Domingo, pero son cuestiones empíricas reales. O sea, todos ustedes hemos trabajado, ¿cierto?, en colegio y hemos hecho clases, y todo lo que se complica con este cambio, y que aparece otro efecto, que es la evaluación de cómo yo evalúo esto, y todo esto en una semana, ¿cierto?, en una vez a la semana. Acá en Chile, por ejemplo, se le dio un cambio. En Chile uno puede actuar en la clase de educación física, en el taller deportivo y en las selecciones escolares. Ir al taller deportivo es para el que quiera,
y para las selecciones escolares para el que tenga habilidad. O sea, el deporte es imposible, no llega a todos los alumnos en la escuela. No llega a todos los alumnos. Y no todos también quieren ser. Porque si uno se mete también cuando trabaja en la escuela y ve la comunidad educativa, se da cuenta que muchos profesores de otras áreas no les gusta la educación física, porque no han tenido buena experiencia en la clase de educación física. Y eso también es un tema y que se sigue repitiendo, que se sigue reiterando desde hace mucho tiempo. Entonces ahora aquí en Chile la asignatura se llama Educación Física y Salud. O sea, uno dice Educación Física y Salud. O sea, todo está orientado al ámbito de la salud. Pero también en el subconsciente están creando un miedo. Si no haces deporte te vas a morir antes. Es como al revés. Si no haces actividad física te vas a morir. Tienes que hacer actividad física porque si no te vas a morir. Entonces, también provoca, ya voy a salir a trotar porque no me quiero morir. O sea, no voy a salir a trotar por sentirme bien o por hacer esto, porque también se ha ido transformando. De alguna otra manera las clases de educación física en los colegios, bueno, acá en Chile, yo trabajé, bueno, muchos de ustedes saben, acá en Chile la educación física salió del currículum escolar del plan común específico en el segundo año de secundario, o sea, el tercero y cuarto pasó a ser electivo. Pero también aquí aparece algo interesante que decía el profesor Ricardo Vargas, ¿cierto?, respecto de las brechas sociales, porque las brechas sociales son muy grandes. Y en toda Latinoamérica la brecha social de un colegio que pueda existir respecto de un ámbito es muy difícil. Entonces, ¿cómo uno puede pensar en el deporte escolar? Es muy difícil pensar en el deporte escolar. Pero yo creo que es muy difícil porque mi percepción es una percepción porque no lo indago, es que uno llega al deporte por habilidades o no porque alguien se la haya desarrollado, o sino porque tiene una habilidad específica y eso juegan fútbol, y eso juegan básquet, y eso juegan voleibol. Aquí donde yo vivo, acá en Santiago, ha pasado algo muy importante, interesante. Yo vivo en un condominio y los niños en la vida normal no están en la calle, pero ahora, en pandemia, están jugando a la pelota, andan en skate, andan en bicicleta al interior, andan jugando al pillarse, y ha pasado algo bien particular. El hecho de no poder salir de la casa también le ha desarrollado otro tipo de aspecto ¿cómo se llama?, a la actividad deportiva. Yo creo que el deporte fundamentalmente no es un ámbito de la clase de educación física, o sea, de la clase de educación física. Hay un ámbito del taller y fundamentalmente de lo que es las selecciones deportivas. Pero también pasa algo, o sea, yo me imagino en Brasil, después de los Juegos Olímpicos domingo, que los tuvo también en Barcelona en el 92, después de toda esa magnitud deportiva, mucha gente también se motiva por ese tipo de situaciones, y esas situaciones no están en la escuela. Esas situaciones no están en la escuela. Entonces la escuela tiene que tener un ámbito específico. Confundir la educación física con deporte es un tema. Hacer responsable la educación física en total de mejorar los niveles de sedentarismo. En Chile, en el inicio, tienen 4 horas. 4 horas. Y después tienen 1 o 4 horas, 2 veces a la semana, después una vez y después ya es optativo. Y ahí también una brecha a nivel, lo que pasa, la brecha que dice Domingo muy bien, la brecha que pasa a nivel universitario, porque hay una brecha que se pierde a través de la universidad y la gente deja de hacer, porque también no te ofrece. Entonces todo esto va en rigor a cómo también se mueve la economía de mercado. Si esto es así. O sea, incorporar más horas de educación física en un currículum escolar significa tener más recursos para pagar a ese profesor. En una educación, ¿cierto? En una educación que en nuestro país no depende en su totalidad del Estado y que la paga la persona. Entonces creo que es un tema de cómo poder superar. En nuestra escuela acá en Chile, nosotros le damos mucho énfasis al trabajo de lo valórico, al trabajo de la expresión, del juego, de que ese sea hacer lo vital, y que
en la introducción del balón en la clase de educación física sea en una noción de felicidad, no que sea traumático de achuntarle a un aro o hacer un saque de vóley al otro lado o recepcionar, etcétera, etcétera. Pero también cada contexto escolar es distinto. Una cancha así, distinto, las brechas son muy grandes y creo que en toda Latinoamérica es exactamente lo mismo. Eso Carlos podría aportar. Me parece fantástico tu aporte. Quisiera hacer mi pequeño aporte, después de todo lo escuchado, que comparto mucho lo que han dicho. Hace, creo que un par de meses, en medio de la pandemia, escuché a Domingo en un conservatorio que decía, y somos de la generación de los que tenemos más de 60 años, y decía, ¿qué pasó en esta pandemia? Que los padres, que en su momento fueron alumnos nuestros, no sepan volcarle prácticamente absolutamente nada a sus hijos a nivel de la educación física de base, en ese ámbito del living, del balcón, de un patio, que realmente se encontraban totalmente desvalidos y que tenían que recurrir con urgencia a las cámaras de televisión para ver qué actividad física hacía ese chico encerrado. Ahí apuntó un poco el sentido de esta pregunta que me hice hace un mes y medio atrás de la deportivización. No solamente tanto de la práctica del deporte, sino de, sabemos que el deporte tiene una virtud mágica que puede despertar un sentido solidario y de cooperación, como lo establece Parleva desde hace años. Pero mi inquietud era a nivel actitudinal del docente de educación física. ¿Qué pasó con nosotros? Que, por ejemplo, en nuestra realidad, en nuestra provincia, hay docentes que tienen 60 horas semanales. 60 horas semanales, yo las divido en 5 días, 12 horas. ¿Cómo dan 12 horas clase de educación física? Una verdadera clase. ¿Qué hacen? ¿Dan clase o le tiran la pelota? Y le tiran la pelota a muchos. Y ven mal el deporte por tirarle la pelota, porque llegan cansados, destruidos, que es lo que pasa en muchos países. Entonces, yo no quise criticar al deporte como deporte en sí por la gran cantidad de valores que tienen, pero la impronta de esos valores la tiene que dar el docente de educación física, sin tirar la pelota. Y el enriquecimiento que puede tener el deporte en la etapa previa, ahí es donde se tiene que posicionar la educación física, que lamentablemente en nuestros países cada vez se posicionó menos y es muy difícil, como dijeron más de uno de ustedes, en poder defender a veces lo indefendible, como decía Elian, ¿cómo defendemos la educación física de esto? Entonces, hicimos en nuestro inconsciente la fácil, de cambiarle el nombre a los profesorados, cambiarle el nombre a los institutos, a las universidades, cambiarle el nombre a la educación física como disciplina, y ahí empezaron a entrar en juego muchas variables que evidentemente nos confundieron, ¿sí? Yo creo que el aporte que tiene que tener la educación física en esa etapa primaria es trascendental, a nivel del acervo motor, de las diferentes coordinaciones, de las diferentes capacidades, de lo orgánico corporal, de lo lúdico, de lo expresivo. Es fantástico, pero eso requiere de una actitud del docente de mayor compromiso, porque esas clases en lo corporal y desde su impronta al docente lo desgastan mucho, ¿eh? Imagínense si tienen que dar 10 horas semanales. Entonces, y las primeras horas está fresquito, pero en la séptima, octava hora, ¿qué hace con carajillos que tengan la misma edad? Es bravo el tema. Quería hacer ese aporte porque me había marcado mucho lo que había dicho Domingo. ¿Qué hizo nuestra generación con esos padres que hoy tienen 35 años, tuvieron clase de educación física durante 7, 8, 9, 10 años y el chico que tiene encerrado no sabe transmitirle nada? ¿Qué hizo? Jugó. Nunca le explicó en una vuelta a la calma qué pasa en el organismo, qué pasa con su corazoncito, si es más chiquito, qué pasa con sus músculos, qué pasa con el otro que no es enemigo sino es rival circunstancial en el juego, el qué pasa, el qué pasó, porque tuvieron oportunidad de hacerlo. Durante 5 o 10 minutos darle herramientas teóricas que después en ese futuro
las pueda aplicar, porque la educación física en definitiva va a terminar en una etapa formal educativa a los 17, 18 años. Después, si la queremos llamar actividad física para todo el mundo, fantástico. Que tenga la necesidad ese adolescente el día de mañana, dentro de 15 años, profe, gracias a usted estoy saliendo a correr, usted me marcó, no importa, yo era malo para el vóley, hice atletismo, pero me marcó por la necesidad de tener una mejor calidad de vida. No me gustaba el vóley, pero me gustaba trotar, y usted me dio los fundamentos fisiológicos de qué pasa en ese trote, etcétera, etcétera. No sé si se entendió mi idea, espero que la compartan. No sé si se puede decir algo más, Carlos. Sí, claro. Tenemos media hora, sean cortitos. Dale. Rodolfo, dale. Dale, Rodolfo. Después habla Jerry, Rosana, Ricardo y vamos redondeando una segunda entrada. Coincido en gran medida con todo lo que se está hablando acá y entiendo que estamos metidos en un laberinto epistémico muy grande. Bien. La problemática del deporte escolar o el deporte en edad escolar no es algo nuevo, es algo que ya viene desde hace muchos años. Mire, hace 50 años atrás, un libro de un autor que se llama Antonio Alcobas, que seguramente Domingo lo conoce bien, Contamos contigo, ya planteaba la problemática del deporte escolar. Cuando yo hablé hoy, primeramente con Carlos, con Ricardo Vargas y demás, planteaba que nuestros niños son más débiles. No es un parecer mío. Todas las estudios epidemiológicos nos están planteando esa problemática. La problemática de la falta de formación orgánica, de falta de fuerza, de falta de educación. Teniendo en cuenta que el deporte es ejercicio físico, pero también es socialización, el deporte tiene que ser abordado en la escuela. Y acá Ricardo, respondiéndole a Ricardo que él habló de primero, segundo y tercer grado, miren, yo llevo 52 años trabajando en escuelas primarias. O sea, puedo hablar, al igual que él, en los últimos 20 años me dediqué exclusivamente por la especialidad que tengo, exclusivamente a trabajar en la etapa primaria. Y en la etapa primaria, los primeros grados son fundamentales, porque deporte en la escuela es mucho más que enseñar una disciplina deportiva. Mediante el ejercicio, los niños desarrollan habilidades, y ahí vamos al planteo de la habilidad motora general, que va a estar dada en esos primeros años, donde le vamos a dar las herramientas para que luego puedan desenvolverse en ese juego. El deporte escolar es jugar, pero es darle herramientas fundamentales para su desarrollo integral, porque ahí van a adquirir fuerza, ahí van a adquirir coordinación, van a mejorar su coordinación. Pero, a ver, va mucho más allá de todos estos aspectos que ya fueron conversados. 30 segundos, Rodolfo. Sí, estamos formando personas con valores, estamos formando ciudadanos de un tiempo y un mundo. Yo creo que, como decía mi colega colombiano, Gustavo, creo, bueno, mi colega colombiano, el director de los institutos, se hace de vital importancia hacer un estudio comparativo de los diseños curriculares de los institutos de formación para que empecemos a hablar de una vez de los contenidos de la educación física. Cuando hablaba yo de los agentes, son los contenidos, el deporte, la vida en la naturaleza, la recreación, el juego, las actividades acuáticas, el atletismo, la danza, la gimnasia. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? ¿Danza, gimnasia y atletismo y natación son deportes en sí mismos? Sí, pero tienen un peso tan grande que se convierten en agentes propios. Por lo tanto, la escuela es fundamental que aborde la iniciación deportiva.
no el alto rendimiento, la iniciación deportiva, darle herramientas para que ese niño, futuro ciudadano, cuando vaya a una playa y vea jugar al voleibol, no tenga temor a integrarse. Y en relación a los estratos sociales, señores, los mejores deportistas nacieron de los estratos más bajos y de las públicas. Por favor, no neguemos la realidad que significa y el beneficio que significa para la formación orgánica funcional, para la alineación postural, para formar personas íntegras, el deporte en la escuela. Muchas gracias. Bien, gracias, Rodolfo. Vamos a tratar de redondear cada uno unos 2 minutos y medio, Jerry. Perfecto, no hay problema, Carlos. No hay problema. Dos puntos claves nada más para terminar. El primero es que si tenemos una buena formación en la escuela en materia de educación física, se producirá la cultura física en el futuro. Por lo tanto, valoraré los movimientos y las actividades que se hicieron y la intención que tuvo la intención pedagógica que tuvo el profesor, me quedarán perennes el resto de mi vida para poder aplicarlo en casa o cuando tenga mis ratos libres, cuando ya pasemos la etapa escolar. Y por otro lado, hablando y puntualizando esta palabra clave que lo dijo el doctor Domingo, evidencias. Y para ello quiero mencionar a las instituciones que quizás no los estamos mencionando, que son los centros de formación, en este caso las universidades, ¿no? El compromiso que los egresados de las universidades tienen que salir con las competencias, no solo las competencias técnicas en cuanto a enseñar un deporte, sino también las competencias para tener la iniciativa de investigar, de leer un poco más, de ir más allá de lo que te dio el centro de formación para poder ir generando estas evidencias, ¿no? Y ese es el compromiso y la deuda que podemos tener básicamente, porque sin información previa sobre el problema que nos ataña hoy en día, entonces no podríamos generar el cambio que esperamos. Entonces, ese agente o ese miembro importantísimo dentro de la formación, que también son los centros que forman a los profesionales, también tienen que estar presentes. Gracias. No, gracias por tu aporte, Jerry. Roxana. Bueno, con relación a 3 puntos. Primero, la pandemia que estamos viviendo creo que nos hizo ver lo deportivizadas que estaban nuestras clases, porque costó volver a los juegos, a la recreación, a la gimnasia en nuestras clases online. Acá todavía seguimos en clases online, no hay clases presenciales aún. Por el otro lado, en mi país falta el tránsito que habló el profesor Domingo. Se termina, a lo mejor en la escuela secundaria, la práctica deportiva, ni que hablar en la universidad. No hay ese nexo, falta unir esa cadena entre escuela, colegio, universidad, y después continuar para toda la vida. Y comparto plenamente con lo que dijo Rodolfo. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de formar a los niños, de introducirlos en el deporte y cuidarlos, que no se lesionen, que se diviertan, que practiquen, que compartan, para que puedan después seguir el camino que les lleve en todo caso a un deporte de competencia. Eso considero fundamental y recalco, es nuestra responsabilidad hacer que nuestros niños lleguen después, si quieren, si pueden, al deporte de alto rendimiento. Gracias. No, gracias, Rosana, a ti por participar y un placer haberte conocido a través de esta cámara. Después de Rosana, queda Ricardo. Tienes 2 minutos. Buenísimo. Yo creo que esto tiende nuevamente a ver desde el punto de vista epistemológico, ¿sí? Educación física y deporte, esa dualidad que se da como cuerpo y corporeidad, por ejemplo. Yo creo que tenemos que acentuar. Yo trabajo en primaria, trabajo en primero, segundo, tercero, hasta 7º grado, en donde yo trabajo lo que son los juegos motores.
Los juegos motores no les llamo deporte, al drible no le llamo deporte, no le llamo básquet, no le llamo vóley, no le llamo, simplemente el dominio del elemento que tiene que tener. O sea, darle un montón de prácticas corporales a los chicos para que ellos puedan apropiarse de esos tipos de movimientos. ¿Sí? No le llamo deporte. Entonces, ellos tienen una parte que se llama circo, que trabaja en malabares. Tienen otra parte que trabaja en ritmo, por ejemplo. Entonces, voy poniéndole todo lo que es cultural tiene que ver con esto. Este acervo cultural que tiene el currículum, que tiene que ver con eso. Entonces, el currículum, en definitiva, también es un aporte de la cultura que da al sistema educativo. Entonces, no podemos alejarnos de esa situación, de lo que es lo propiamente cultural. Y eso sería como para cerrar de mi vista, desde mi posición, desde mi lugar, de lo que yo veo de la educación física dentro de lo que es la escuela. En este caso, la primaria. Gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Pues acervo cultural y motriz que es muy necesario. Continuaría Néstor Ordóñez. Bueno, gracias. La palabra es Domínguez. ¿Me escuchan ahí bien? Sí. Bueno, en el caso de Colombia yo quiero reforzar este punto. Como les comentaba, yo llevo trabajando desde el año 93 ininterrumpidamente como decano de un programa. Y claro, en estos 27 años uno mira quién ha marcado el ingreso de estos estudiantes a la universidad y quiénes marcan el ingreso de los estudiantes hoy en día a las universidades, a las facultades de educación física, recreación y deportes. Para darles un dato, en el 93 el número de estudiantes eran 3.000. Hoy en día tenemos 30.000 que están en el dato en Colombia. Y cuando uno pregunta, porque sí, la caracterización le hemos hecho semestre tras semestre, por qué el estudiante quiere trabajar o quiere estudiar en el área, especialmente el entrenamiento, la gestión deportiva, y uno ve qué los marcó. Hay dos etapas. Yo les comenté que en educación primaria ya no hay profesores de educación física de carácter de especialistas. Esto desapareció en el año 2002. La primera generación de estudiantes que no tuvieron profesores de educación física especializados en primaria empezó a ingresar a la universidad en el año 2013, primer semestre del 2013. Y la pregunta es, ¿qué los marca para ingresar y para trabajar en esta área a futuro? La primera, todo lo que se hace en el trabajo extraescolar, es decir, lo que se hace en las escuelas deportivas, lo que se hace en el deporte federado. Hay una cosa que sí me preocupa y con eso cierro, es la pérdida de liderazgo, lo hemos cuestionado mucho, del profesor de educación física. Si nosotros veíamos un profesor de educación física en un municipio o en una ciudad, era un líder aquel que podía transformar, podía movilizar. Es más, un profesor se podía dar el lujo de volver cambiar la vocación de un municipio, de fútbol, de baloncesto, de voleibol, y esa era la marcación en un colegio. Hoy en día eso se ha venido perdiendo, y ese es un tema que nosotros debemos trabajarlo. Y ahí es uno de los elementos que debemos articularlos con las otras áreas del conocimiento, con las ciencias, porque cuando vamos en esa discusión siempre la educación física queda en desventaja, y ese es uno de los trabajos grandes y los compromisos que debemos hacer con los profesores de educación física, tanto en la básica como en la media. Muchas gracias, Néstor. Muy importante tu aporte. Continuaría Domingo. Gracias, Carlos. A ver, muy brevemente voy a poner un ejemplo que a mí me parece que es suficientemente gráfico para que reflexionemos. Ayer por la noche, escuchando un programa de deporte, cuando se dice deporte en la radio quiere decir fútbol, hablaban de un tema polémico, el vídeo como apoyo para el arbitraje en el deporte de alta competición o en el fútbol de alta competición, y que pone en evidencia la creencia de que la racionalidad lógica a veces se tropieza con la racionalidad científica. Cuando llegó el vídeo, muchos pensaron, por fin se han acabado las arbitrariedades valga la redundancia, de los árbitros. Bueno, pues ayer el periodista o el
sí, el periodista decía en el programa de radio, no solamente no se ha acabado con las posibles equivocaciones de los árbitros, sino que el vídeo ha sido mucho peor. Es decir, ha generado más caos que aciertos. ¿Por qué digo este ejemplo? Digo este ejemplo porque a veces nuestra racionalidad lógica no somos capaces de llevarla al mundo del contraste científico. Y seguramente si ahora, que seguro que ya se está haciendo algún tipo de investigación sobre el VAR, aquí se llama VAR, VAR, ¿verdad? Estará demostrando que no solamente no ha ayudado, sino que ha perjudicado. La racionalidad lógica no coincide con la realidad. Y esto es lo que nos pasa, yo creo, en el mundo de la educación física y del deporte. Que mucho de lo que decimos, lo decimos por nuestro convencimiento personal, porque nos parece lógico, porque nos parece sensato, porque nos parece que es lo obvio, pero luego llega al mundo de las evidencias y demuestran cosas opuestas. Si alguien entra en aprendizajes educativos de éxito, que es toda una corriente que está defendiendo que en el mundo educativo se estén llevando a cabo aquello que el mundo científico está ya validando, pues comprobará que una de las 7 grandes postulados científicamente demostrados son trabajar con grupos variados y heterogéneos. Trabajar con grupos variados y heterogéneos, sí, demostrado científicamente, que son mucho más eficientes desde el punto de vista educativo y pedagógico que los grupos homogéneos. Eso nos llevaría a pensar que cuando trabajemos en el mundo de la actividad física y el deporte, será mucho más eficiente juntar a los torpes con los hábiles y procurar que los grupos sean diversos. ¿Verdad que va contra la racionalidad lógica? Bueno, pues el mundo de la ciencia nos está demostrando que son muchísimo más eficientes. Y el profesor Regla decía el otro día, hey, la Universidad de Harvard tiene un equipo que se destina a buscar sujetos que vienen de culturas absolutamente dispares para mejorar la calidad en los estudios de la universidad. Bueno, yo lo llevo al mundo del deporte. Creo que todo nuestro discurso lógico, si no se empieza ya a ratificar sobre bases sólidamente científicas, no tiene sentido. Entonces, tenemos que hacer ese gran cambio. Yo creo que el siglo XXI nos tiene que llevar a un paradigma nuevo de la actividad física, del deporte y de la educación física, y es el sustento sobre evidencias. Tenemos que apoyar todo lo que hacemos sobre evidencias. Y permitidme que os lo diga, el mundo del rendimiento deportivo nos ha ganado al mundo de la educación física. Cuando yo estudiaba en los años 70 en el INEF de Madrid con José María Cajigal, ¿verdad? Parecía que el rendimiento, el entrenamiento era un hermano pobre. Bueno, pues ahora mismo el entrenamiento y el rendimiento nos ha sacado 10 cuerpos de distancia. ¿Por qué? Porque se ha apoyado en evidencias científicas. Y nosotros nos hemos quedado con discursos muy bonitos, muy seductores, muy lógicos, pero que no tienen ningún sustento desde el punto de vista científico. Y hay que recuperar ese salto. Perdona, Carlos, y aquí acabo y me despido. Sí. Que para mí ya son las 10 de la noche, para vosotros sí. Probablemente no, pero un abrazo muy fuerte y espero veros en la próxima. Jorge, Lucho, Elian, Jerry, Rodolfo, Carlos, un abrazo fuerte. Que os vaya muy bien. Gracias a ti por el apoyo de la Red Global de Educación Física y Deporte en el auspicio de esto. Gracias, Domingo. Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Elian, te escuchamos, Elian. Sí. Yo estoy de acuerdo con todos los profesores. Profesor Luis, yo estudié doctorado en Chile, en Chillán. A lo mejor nos vimos en Temuco alguna vez.
Ah, sí, sí, sí. Con Manuel Sergio allá. Sí, sí. Entonces yo conozco la realidad en Chile y yo estoy en postdoctorado en Portugal con el profesor Carlos Neto, que es un estudioso de niños y adolescentes. Y mi tesis también es acerca del contenido. Y el profesor Carlos habla que hay un aumento de las enfermedades mentales con la disminución de los juegos. Entonces, es una reflexión que tenemos que hacer. ¿Cómo será el futuro de estos niños? Independiente del deporte, de la educación física, pero con la práctica de cualquier actividad física. Entonces, va a dar una reflexión acerca de la importancia de la educación física en la escuela, independiente del deporte. Así es, Ileán. Muchas gracias. Un placer haberte conocido. No te vayas todavía. Continuaría Iván Aguilar. Besos a todos. Beso. Bien, gracias. Solo para cerrar, primero, Carlos, agradecer el espacio que nos abres como propios de la cultura física en las áreas y, pues, sí, en definitiva, reconocer que es muy importante el trabajo que se haga, sea cual sea el concepto, si es educación física, si es deporte escolar o cualquier área en la que estemos inmersos, ¿no? Hoy reconocemos que es una sociedad que está ávida de una necesidad, valga la redundancia, de realizar la actividad física y que es fundamental que la podamos dejar como un aprendizaje en la sociedad más allá de una asignatura, ¿no? Solamente centrar el tema que valdría la pena poder hacer ese andamiaje perfecto a partir de las investigaciones que fuese necesario entre la educación física y el deporte escolar, como para reconocer los aportes de cada uno de ellos y obviamente, pues con ello llevar a buen puerto, insisto, los aprendizajes que esperamos en la sociedad. Un gusto haber saludado a todos. Estoy en línea. Gracias. Gracias a vos por participar. Continuaría Luis Valenzuela y después Esteban Segura. Bueno, yo solo creo que se ha hablado algo sobre el currículum y yo creo que cuando los pueblos o los países logren construir el currículum con todos los que participan en eso, ¿cierto? Cuando participen los profesores, cuando participen los estudiantes, cuando se logre construir un currículum democrático, algo vamos a lograr. Antes de eso es muy difícil. Y lo otro, yo creo que si con la evidencia científica no sé si era muy bueno hacerlo, creo que saldríamos para atrás. Pero hay un problema que yo veo, que y ahí creo que somos responsables nosotros y todo, y un tema también de investigación mío que habla sobre la diversidad conceptual. Por lo menos aquí en Chile existe y allá también. Actividad física, preparación física, aptitud física, condición física, entrenamiento físico. Entonces, cuando la educación física se ha querido acuñar a la salud, ¿qué es lo que hace? Educación física y salud, aptitud física y salud, condición física y salud, entrenamiento físico para la salud. Entonces nosotros mismos somos los culpables de eso, porque también sabemos que nadie educa a lo físico. O sea, el concepto como concepto que se ha discutido tanto tiempo de educación física, ¿cierto? Nadie educa a lo físico. Entonces también el propio concepto es restringido y a la sociedad en común, claro, entiende la educación física por alguien que salta, que se mueve, que da vuelta de la pelota. Yo creo que ese es un punto que quería cerrar. Cuando seamos capaces de construir un currículum mancomunado, y creo pero que es muy difícil, por lo menos nosotros lo hemos intentado, no hemos podido, hemos marchado mucho, pero no hemos podido. Seguimos marchando, pero no hemos podido hacerlo. Eso, Carlos. Luis, totalmente de acuerdo y creo que todos opinamos igual. Es muy difícil, pero es muy necesario también eso. No sé si está José Esteban Segura. Sí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, José. A ver. Ok, Como para Esteban que Segura de Costa Rica. Sí, vieran qué emoción siento de poder hacer este tipo de actividades. Me hace transportar cerca de 22 años atrás cuando estudié educación física por el nivel de profesores que están aquí. Para mí es un orgullo. Yo le dije a mis estudiantes de la Universidad Católica de Costa Rica que por favor estuvieran presentes porque íbamos a aprender, incluyéndome yo, el primero en aprender
de lo que ustedes me están enseñando. Conocer mucho de la contextualización de sus países para mí es importantísimo. Costa Rica, a través del tiempo, y tengo grandes amigos en Chile y en España, pues utilizamos mucha referencia bibliográfica de Chile y de España. Para mi último comentario sería en relación a lo que nuestra Universidad Católica, nuestra alma mater en Costa Rica promueve, que es mejores personas y mejores profesionales. En este momento histórico de pandemia, lo que a mí me ocupa, como se los dije anteriormente, es la continuidad de establecer un modelo de enseñanza a través de las herramientas tecnológicas para que nuestros niños y niñas, como pirámide base, entiendan la importancia de la actividad física para ir poco a poco desarrollando un estilo de vida saludable activo. Ya los talentos sabemos que existen y ya los talentos deportivos sabemos que van a existir y ellos van a ir buscando alguna agrupación deportiva. Me encantó mucho el comentario del compañero de México cuando habla del andamiaje. Nos trae a Vygotsky con el tema de los andamiajes y las zonas de desarrollo próximo. Por ahí el compañero don Luis Valenzuela, que lo admiro bastante, por ahí tengo algunas referencias de él, pues mencionaba mucho también sobre el tipo de aprendizaje social y por supuesto que Bandura en su momento pues nos hablaba de eso. Para cerrar, no quiero sonar muy teórico, pero hoy en día la propuesta que hizo Piaget, aunque no fue futbolista ni basquetbolista, y la propuesta que hizo Bandura, aunque no fue tampoco nadador, y la propuesta que hace Ausbel con el aprendizaje significativo, es lo que nosotros considero, en mi opinión, es lo que debemos retroalimentar una vez más a nuestros profesionales en la enseñanza de la educación física. Muchos de nuestros profesionales, colegas, han dejado de estudiar, no se han querido actualizar. Entonces, tal vez llegamos a una zona de confort, llegamos a una zona en donde no podemos o no queremos, porque una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Y cierro diciendo lo importante de lo que habla el Papa en la encíclica de él, del Papa Francisco, Laudato Si, el cuidado de la casa común. Hablamos de humanidad, pero no hablamos de humanos. Y nosotros, por lo menos acá en Costa Rica, y sé que ustedes también, pensamos y aportamos en querer formar mejores personas y posteriormente mejores profesionales. Les agradezco y esta es su casa, Costa Rica los recibe con mucho orgullo. Gracias, José. Esteban, comparto plenamente este principio fundamental educativo de todas las universidades católicas, de formar mejores personas y vamos a tener seguro mejores profesionales. Jorge, te queda un minutito y medio, estoy medio cortina, como diríamos acá, corto. Un minuto nomás. Dale. Gracias por la oportunidad, un placer haberlos escuchado a todos. Entiendo que la educación física y el deporte forman parte de un proyecto democrático e integrador que genere mejores opciones de vida para todas las personas que transitan nuestro ámbito. Creo que no podemos escapar de allí y con las particularidades que tengamos en cada país, tenemos que tener la capacidad de elaborar unos planes concretos que nos permitan desarrollarnos y que sean plenamente generadores de oportunidades. Es un desafío que entiendo que tenemos los que estamos en una situación mejor, sabiendo que hay muchos que están peor. Así que desde ese lugar veo la educación física como un instrumento fabuloso y el deporte también, no deja de ser un constructo humano. Vale decir que lo que pase bien o mal con el deporte tiene que ver con nosotros. Así que es muy interesante saber que nosotros tenemos la posibilidad de operar positivamente desde el deporte y de la educación física. Muchas gracias a todos, compañeros, y un saludo fraternal. Gracias, Jorge. Un abrazo, Jorge. Un agradecimiento a Educación Física de la provincia, al Colegio de Profesionales de Educación Física también de Salta, a las autoridades de mi universidad que nos permitieron esto, que es la primera y no va a ser la última, a la Red Global de Educación Física. Y un mensaje, se está haciendo un estudio bien interesante de más de 170 profesorados de toda América Latina y Iberoamérica a nivel epistemológico, praxeológico y semántico, de ese análisis. O sea, calculamos que de acá a 2 años puede haber evidencia, que la estaba pidiendo Domingo, por lo menos en este tema. Así que les mando un abrazo grande y el agradecido soy yo en nombre de mi universidad y seguro que nos vamos a seguir comunicando. Cuídense. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Un placer a todos. Gracias, Carlos.
Saludos. Saludos a todos. Un gusto, buena tarde. Saludos. Saludos. Cuídense. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Carlos, muchas gracias. Hasta luego.